Yo creo entonces que lo importante aquí es la relación entre la praxis, lo que hacemos y el cómo lo hacemos y la vida cotidiana, y formularse preguntas. Hay que regresar a esta pregunta, ¿no? de Paul Ricoeur. Si conocemos esa parte mínima del ser humano, ¿vamos a entender toda su complejidad? Entonces creo que todo lo que queda después pues, se puede abordar de la filosofía y queda muchísimo campo, ¿no? No nada más es el funcionamiento del cerebro. Preguntarse implica ser capaces de consolidar, de darle mayor firmeza y que entender además que la realidad en todos los sentidos, científicos o no, filosóficos o no, es cambiante. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Media y Saber Más Radio? Qué bueno que están con nosotros en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y hoy tenemos un programa que anuncia un evento, pero sobre todo en el que hay una pregunta que seguramente todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho, ¿no? Dicen que como filósofo, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿no? Pero de filósofo como que todo el mundo siente que es filósofo. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y la filosofía sirve para algo? Digo, no por tanto hablar de lo útil o lo inútil, sino qué tipo de respuestas nos da. O siempre son cosas así bien elevadas en las que, pues no sé qué están discutiendo, ¿no? Y resulta que no, que ustedes tienen un evento en el Instituto de Investigaciones Filosóficas que trata de conectar la filosofía con las cosas cotidianas, ¿no? No sé, a mí me hubiera gustado que se llamara así como la filosofía de lo cotidiano o algo así, pero bueno, ya nos dirán ustedes. Está con nosotros los doctores Arturo Morales Campos y Rodrigo Pardo Fernández. Ellos son investigadores del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, vienen a anunciar un evento que es la segunda ocasión, según entiendo, que se hace. Entonces, bueno, gracias por venir aquí a este programa y decirnos por qué a cualquier hijo de vecino debería interesarnos la filosofía. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Horacio. Venimos a comentar, a invitar al segundo coloquio internacional de filosofía, praxis y vida cotidiana, con el tema particular de etos y medio ambiente. En este sentido, cuando preguntas para qué la filosofía sirve, fíjate que siguiendo el tenor de lo que comentas, no estoy seguro que ofrezca tantas respuestas o tan ciertas como quisiéramos, pero es fundamental para plantear las preguntas. Casualmente, filosofía y ciencia pues tienen un origen común. Los científicos eran filósofos o los filósofos eran científicos en la antigua Grecia, y así como estaban planteando temas, como dices tú, aparentemente muy elevados, estaban definiendo el átomo, estaban definiendo el movimiento de la Tierra, estaban haciendo cosas útiles, o lo que hoy se considera útil. Yo creo entonces que lo importante aquí es la relación entre la praxis, lo que hacemos y el cómo lo hacemos y la vida cotidiana, y formularse preguntas. Y justo en ese sentido pensamos que este coloquio, con un carácter por supuesto filosófico, tiende a crear puentes con otros ámbitos disciplinares y plantear la necesidad, así que una necesidad para todos y todas, de entender que la filosofía se relaciona con todos los ámbitos del conocimiento, con todos, ¿no? Y con la cotidianidad, con lo que hacemos cada día. Sí, o sea, en la vida común de cualquiera de nosotros siempre hay disyuntivas, por ejemplo. ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Dejo ir a mi hijo a la fiesta o no dejo ir? Más allá de los asuntos, digamos, más cotidianos de la seguridad, de la edad, de lo adecuado e inadecuado, bueno, hay otras preguntas que están ahí adentro, ¿no? ¿Hasta qué tanto tengo derecho yo a condicionar el desarrollo de una persona? ¿Hasta cuándo realmente se es mayor de edad? Asumiendo que el día que cumple los 18 años, ahora sí reflexiono y soy racional. Sí, o sea, cumplí años. Y preguntas de esas que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento. A ver, no lo dejo ir a la fiesta, pero ¿estaré obrando adecuadamente? ¿Y de acuerdo a qué?
puedo considerar solo un aspecto, ¿no? de la vida, por ejemplo, la inseguridad. Bueno, pero entonces encerrarme a dónde va a llevar, por ejemplo, a mi hijo, en tenerlo encerrado ahí y que no conviva, que no conozca el propio mundo en el que después va a vivir. No sé, de esto se va a hablar, me imagino. ¿Cuándo es el Congreso? Empieza se me olvidó la fecha ahorita, es del 24 al 26 de abril. De abril, o sea, lo tenemos realmente cerca. Próximo. Es un congreso internacional, implica que vienen filósofos de otros lugares y vienen no a hablar de cosas tan elevadas, sino pues de la vida misma, ¿no? Yo pienso que, como bien dijo Rodrigo, ¿no? Yo pienso que debemos contentarnos primero con hacer preguntas, ¿no? Sobre todo lo que comentábamos en algún momento, el subtítulo que tiene el coloquio, también cuestionarnos que somos partes de un lugar que compartimos todos, que es la Tierra, ¿no? No es nuestra, sino la estamos compartiendo. ¿Y cuál es nuestro papel aquí? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué relación tenemos con los otros seres vivos o con la otredad o con la materia, etcétera, etcétera? ¿Cuál es nuestra relación? ¿A dónde hemos llegado? Pienso que estas son preguntas muy importantes, ¿no? Claro, no las vamos a responder, pero se lo van a preguntar, ¿no? Claro. A ver, no sé, mis vecinos ponen música porque están celebrando hasta altas horas de la noche, y además música que ni me gusta. Entonces, el vecino no está pensando en los demás, está pensando en sí mismo. Sí. No porque me consulte a mí para ver qué música ponga, sino que hay una actitud de vida comunitaria en la que, bueno, yo entiendo que estén felices y hasta cierta hora estén celebrando, todos lo hacemos, pero ¿hasta dónde puedo interrumpir sin permiso en la vida de los otros? Claro, las preguntas tienen que ver justo, por eso se habla del ethos, es decir, ese contexto que se suele hablar ético, que luego se corresponde con la moral de cada uno, pero que tiene que ver con la vida en comunidad, la vida en comunidad. Y de lo que se trata este coloquio, decías, es el segundo que se realiza. El año pasado tuvo un éxito extraordinario, vino gente no solo del extranjero, sino de todo el país, 150 participaciones en un congreso, en una primera. Y además de filosofía, yo creo que es demasiado. Eso, y en una primera convocatoria tuvo un éxito extraordinario y además, tengo que decirlo, presencial. Sí. No híbrido, no en línea, presencial. Es decir, cualquiera lo sabe. Hay grandes plataformas para congresos de miles de personas, pero son asociaciones internacionales que llevan décadas haciéndolo. Pero aquí es importante. Confiamos en tener una convocatoria similar este año. La convocatoria está abierta y se puede consultar en la página del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro. Se puede consultar también en la página del Facebook del propio instituto. Y podríamos poner, para hablar de las fechas, se celebrará del 24 al 26 de abril y el cierre de las propuestas es el próximo 4 de marzo a partir de un formulario muy sencillo que se llena en línea, y los resultados de las ponencias aceptadas será el 22 de marzo. Muy bien, a ver, no sé, a ver cómo lo veo yo, cómo lo ven ustedes, como un intento de los filósofos de aterrizar un poco. No estoy diciendo yo que las grandes preguntas que muchos filósofos están intentando responder o confrontar no sean importantes, sino de qué manera le muestro yo al mundo que la filosofía es y sigue siendo y seguirá siendo fundamental. Es decir, hay una corriente, sobre todo dentro de la ciencia, en esta división que ustedes hacían hace un momento, nacieron juntas. Unos y otros eran indistinguibles, pero llegó un momento en que empezaron a separarse. ¿Cuándo se separaron? Y cuándo ciertas corrientes de la filosofía renunciaron a la ciencia y viceversa. ¿Cuántos científicos renunciaron a la filosofía como un método de discutir, de confrontar, de comparar ideas? Y entonces se pelearon, y hay grandes científicos que pronostican la muerte de la filosofía, cuando estamos hablando de algo tan importante que es parte de nuestra vida cotidiana, o deberíamos entenderlo como parte de lo que nosotros somos, ¿no? Ahorita que mencionaste esto, hay un libro muy, muy bueno que más o menos trata esto, es Paul Ricoeur,
Pierre Changuet, ¿no? Un filósofo y un neurocientífico. Y bueno, por ejemplo, con los avances de la neurociencia se dice, bueno, es que si conocemos el cerebro, vamos a conocer al ser humano. Y Riquet dice, bueno, ¿a poco vamos con que solamente conozcamos una sola parte del ser humano? ¿Vamos a entender a todo el ser humano? Porque es una pregunta fundamental, ¿no? Y yo me di cuenta que esa pregunta ahorita es muy actual, o sea, porque esa tendencia de las neurociencias, ¿no? Si conozco el funcionamiento del cerebro, el trabajo de las neuronas o de los genes, ya voy a entender al ser humano, ¿no? Entonces desechamos la filosofía, como bien dijiste, ¿no? Ya la filosofía está en decadencia porque la ciencia se ha desbordado, ¿no? Pero hay que regresar a esta pregunta, ¿no? de Paul Riquet. Si conocemos esa parte mínima del ser humano, vamos a entender toda su complejidad. Entonces creo que todo lo que queda después pues, se puede abordar de la filosofía y queda muchísimo campo, ¿no? No nada más es el funcionamiento del cerebro, no nada más es la toma de decisiones. Hay muchísimas cosas que quedan sueltas todavía y que son pertinentes, ¿no? O ciertas ideas, digamos, totalizadoras, ¿no? Que lo importante es la colectividad. Y en el individuo pasa a segundo término. O por el contrario, sociedades donde el individuo está por encima de cualquier cosa. Ahora con la pandemia de COVID creo que pudimos confrontar ese tipo de situaciones. ¿Qué pasó en China y qué pasó, por ejemplo, en Estados Unidos? Es decir, porque tenemos dos extremos de una formación de la sociedad. Una muy individualista y una más colectivizada, con medicina social y estas cosas. Y otra donde dice, bueno, tienes para atenderte, pues atiéndete. No tienes, pues es tu bronca, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que tenemos que confrontar cosas que suponíamos superadas y que en realidad no están superadas, ¿no? A ver, estamos por ir al corte por ahí, pero bueno, ¿cómo ves tú? ¿Qué es más importante, el individuo o la colectividad? Digo, es una tesis de doctorado, pero bueno. Más bien yo creo que la respuesta debe ser el individuo en la colectividad. En la colectividad, claro, obviamente. Sí, claro. Es decir, no puedo prescindir del individuo en la colectividad. Y de ahí nace un principio básico ético también. Sí, claro, en ese sentido anulo al individuo, porque lo importante es la colectividad. Sí. Pero la colectividad no nada más es el producto de juntar individuos, sino que hay una expresión diferente para construir la colectividad. Y son preguntas que los filósofos se hacen, y no contestarlas puede llevar al fracaso de sistemas, que fue lo que pasó con la Unión Soviética, ¿no? Es decir, en esa aras del colectivismo se nos olvidó el individuo, ¿no? O el neoliberalismo, ¿no? O el neoliberalismo, que es el lado opuesto, ¿no? Claro. En ese sentido. Entonces, bueno, ya regresando al corte, ahorita vamos a mandar a nuestro nuevo corte que nos puedan platicar más o menos si ya tienen idea de qué temas, si ha habido ya algunos registros sobre qué cosas se habla aquí, y más importante, ¿por qué yo, hijo de vecino, debo ir a un congreso de filosofía? Entonces, regresando al corte, ¿hablamos de esto? Adelante, sí, claro. Vamos, no le cambien. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de un tema que es bien emocionante, que es apasionante, diría yo, aunque mucha gente pensará que esto es aburrido, hablar de filosofía, pero hablar de filosofía y vida cotidiana, filosofía y praxis, dicen ustedes, y las grandes preguntas que todo mundo nos hacemos o deberíamos hacernos, porque hay mucha gente que va por la vida sin preguntarse nada. Pero bueno, luego metemos la pata, ¿no? En lugar de analizar claramente que todo lo que hago tiene algún tipo de consecuencia. Si yo voy a construir una casa, no es solo dar empleo, no es solo tener la casa de mis sueños o promocionar que tengo un exitazo, sino que también implica transformación del medio, de la realidad. Puede significar incluso una agresión a los otros. Claro. Hay casas que le tapan la vista a los demás. Sí. Y pues si yo lo hice es porque puedo. Entonces, en este coloquio internacional que se está planteando para abril, para el mes de abril, bueno, tenemos una fecha a principios de marzo, 4 de marzo, para entregar las propuestas. No solamente filósofos, sino cualquier persona interesada en responder este tipo de cosas.
claro, como la temática específica dentro de la praxis y la vida cotidiana, en este caso es etos y medio ambiente, pues da para mucho en términos de políticas sociales, en términos de psicología, en términos de historia, en términos de muchos otros ámbitos disciplinares relacionados con esta práctica ética. Bueno, podemos hablar de genética, podríamos hablar de derecho, etcétera. Las líneas de violencia. Claro, efectivamente, por supuesto. porque además justamente la idea del medio ambiente es ya no solo es la naturaleza allá, Sí, claro. sino el medio ambiente es todo el ámbito social en el que formamos parte. Es decir, Claro, eso y también si es yo parte. agredo al medio ambiente, creo un ambiente propicio para que la gente se sienta agredida Claro. por ese propio ambiente. Entonces, bueno, las líneas temáticas que estamos planteando son muy diversas y justo plantean, como decíamos, puentes, es decir, vasos comunicantes en términos de multi y transdisciplinariedad. Y tenemos, si me permites comentarte algunas: ontología, realidad y vida cotidiana, epistemología y praxis, estética, artes y vida cotidiana. Ese está además buenísimo. Nosotros hemos alterado la naturaleza pues porque podemos. Claro. Entonces construimos, por ejemplo, partenones griegos en pleno siglo XXI, ¿no? Sí. Y decimos, bueno, ¿cómo podemos trasladar un momento de la historia de la humanidad, pero además una cultura diferente, una forma de ver el mundo, pues simplemente porque lo puedo hacer, porque a mí me gusta? Es como si yo hiciera una catedral gótica. ¿Por qué? Porque me gusta la construcción gótica, entonces la voy a hacer, ¿no? Sí. Claro, pero perdemos de vista que las épocas tienen un sentido, es decir, los momentos. Hoy podemos tener otros avances. Por eso también pensamos en temas como bioética y medio ambiente, praxis política y construcción de la paz, para que veas la diversidad de temas, identidad y otredad, que tiene que ver con muchísimos aspectos también, educación y vida cotidiana, esa es otra área que no habíamos hablado también. La educación es básica para esta idea del etos y el medio ambiente, además ahora son líneas transversales en casi todas las formaciones. Lenguaje y vida cotidiana, semiótica y praxis, o sea, la significación o la construcción de significados en relación a lo que vivimos, a lo que hacemos. Y por último, historia intelectual y vida cotidiana. Estos son líneas temáticas no excluyentes, pero que buscan abrir espacios, ¿no? Sugerir vías de aproximación a esta praxis y vida cotidiana en el contexto del etos y el medio ambiente contemporáneo. Es decir, que cualquiera de nosotros perfectamente puede estar en una de estas discusiones y eventualmente preguntarse sobre esta situación de vida cotidiana que decía, pues todos estamos ahí inmersos, ¿no? Sí. Están hablando de nosotros, no están hablando en contra de nosotros. Por ejemplo, este asunto de los símbolos, ¿no? Yo a veces paso por lugares donde hay grafitis y bueno, a mí no me dicen nada, me parecen cosas horrorosas, pero habrá para quien tienen un significado y para quien reflejan algo y le dicen algo a los suyos, ¿no? Una comunicación, o a los contrarios, una cosa de ese tipo que yo no sé interpretar y por lo tanto yo lo juzgo a partir de lo que yo creo que es bonito, que es estético. Entonces, bueno, esas situaciones, ¿quién las define? Hay tendencias a prohibir, a criminalizar cierto tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, pues pintaron la cantera, ¿no? Pues cometieron un crimen tremendo. Sí. Bueno, pero detrás de ese pintar la cantera hay algo ahí que los lleva a una conducta de esa naturaleza. Sí habrá quien lo haga por pura diversión, pero bueno, esas cosas se van a hablar ahí. Bueno, no sabemos todavía, podría ser, ¿no? De esta línea que está muy cerca al arte, sí podría ser que se cuestionaran estos temas. Pero también otra cosa muy importante que la puedo yo ligar con el diplomado que estamos tomando, ¿no? de difusión de la ciencia. Una pregunta fundamental ahí es que siempre tenemos o creemos tener esta inclinación hacia el saber, queremos saber las cosas, ¿no? El ser humano se pregunta ¿por qué las cosas existen? ¿Por qué todo esto? Entonces también esa es una cuestión cotidiana, ¿no? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Por qué suceden estos movimientos? ¿Por qué quizás esta cuestión artística?
qué sé yo, ¿no? Porque la violencia. Exacto, entonces quizás por eso es que la pregunta que hacías, que si esto si le podría interesar a una persona, a cualquier persona, pues sí, ¿no? Si hay esta inclinación del saber, es muy posible. Nada más unos datos que quiero dar para hacer, son importantes. Como ya quedamos, el 4 de marzo es la fecha límite para recepción de trabajos, en este caso de resúmenes. Se avisa ya si se aceptó o no el 22 de marzo. Se publica el programa definitivo el 12 de abril. Y ya En vacaciones. En vacaciones. No, Es el último día, ¿no? ¿Cuándo regresamos? Cuando regresamos de vacaciones. Cuando regresamos de vacaciones. Sí, esto es importante, pero además, bueno, el Congreso mismo no es un Congreso cerrado a especialistas. No. En realidad está abierto a todo el público. Y como nos leías ahorita, hay temas pues, para todos los intereses, ¿no? A veces tienen palabras medias complicadas, pero sí, a los filósofos les encanta. ¿Por qué le pusieron filosofía y praxis? ¿Por qué no filosofía y vida cotidiana? No, más bien es praxis y vida cotidiana. Y vida cotidiana, o sea, claro, porque la praxis es el hacer. Porque les encanta poner palabrejas. Es que es la acción humana definida. Y también para diferenciar de esta filosofía especulativa, ¿no? Y a esta filosofía que se enfrenta a la acción humana. Sí. A mí se me hace muy interesante desde esa perspectiva, porque ha habido discusiones, a veces no tan serias como deberían, en torno a la desaparición de la enseñanza de la filosofía en la educación básica. Yo soy un convencido de que no debería desaparecer, pero soy un convencido de que debe desaparecer como se enseña, que es distinto. Es decir, porque no nos vinculan a esta parte de nuestra práctica cotidiana, de cómo vivimos, qué vivimos, a qué nos enfrentamos, y ese vínculo que yo tengo con la filosofía, ese cuestionamiento. Y la otra cosa, tú decías a ese momento, la especie humana se caracteriza porque se hace preguntas. Esto es lo que nos diferencia de otras especies, pero el arte, vamos a decirlo así, de preguntar también se está perdiendo, porque hay gente que ya no se cuestiona nada, simplemente hace lo que pues hace. O lo diseñas por computadora, ¿no? Sí, lo que yo decía, bueno, yo puedo escribir una novela o le puedo decir a la computadora que el problema no es quién la creó, sino la decisión ética que yo tomé de dejarle a alguien algo que forma parte de mi creación, de mi capacidad. Esa pregunta a lo mejor no la he respondido o no me la he hecho, y por eso se me hace fácil pues, dejarle la tarea a alguien o a algo. Una cosa de ese tipo. Entonces, creo que sí debemos seguir enseñando filosofía, pero uno quisiera que los filósofos a la vida, pues, nos hablaran de la vida misma, ¿no? Que no anduvieran allá en otro lado. Yo creo que eso es una manera de entender también la filosofía. La filosofía pone en cuestión. Es decir, justamente hemos consolidado a partir de la Ilustración, el siglo XVIII, y después con todo el positivismo que sigue vigente, la idea de que tenemos respuestas y las respuestas nos dan seguridades, y claro, los filósofos justamente parten de la idea todo, ¿no? De la duda, y yo creo que la duda, pero la duda no en un sentido de quitarle solidez, sino al contrario, de consolidarlo. Fíjate qué distinto es. Las dudas no es para vamos a deshacer los paradigmas o vamos a romper, sino al contrario, preguntarse implica ser capaces de consolidar, de darle mayor firmeza, y que entender además que la realidad en todos los sentidos, científicos o no, filosóficos o no, es cambiante, son procesos históricos. Es algo que hemos platicado en divulgación. O sea, el objetivo de la divulgación no es enseñar ciencia, sino que la gente tenga dudas, claro, y se cuestione lo que está sucediendo, ¿no? O lo que va a suceder, o lo que puede que suceda. Desde la filosofía hay herramientas preciosas para que podamos enfrentar, comparar, conocer lo que opinan unos otros y sacar nuestras propias apreciaciones o conclusiones, siempre entendiendo que no son verdades ni saberes definitivos, ¿no? Que son aproximaciones a esas grandes preguntas que nos hacemos, y a lo mejor son cosas tan pequeñitas que las pasamos desapercibidas, pero decidir vacunarme o no vacunarme tiene implicaciones éticas, morales, económicas, de un montón de
de temas que ni siquiera alcanzo a dimensionar, y a lo mejor mi decisión es muy simplista porque no vi lo que debía haber visto, ¿no? Claro. Sí. Yo pienso que a finales del siglo XIX, cuando empieza una crisis en la ciencia muy grande, ¿no? Que aparece la teoría de la relatividad y todas estas cosas, pues que también mueven el mundo filosófico. Y bueno, y después ya llegan la Primera y Segunda Guerras Mundiales, y entonces esta confianza en la ciencia y todo eso empieza a decaer muchísimo, no por la ciencia, sino por los abusos, ¿no? que ha habido. Pero entonces también eso obliga a muchos filósofos a voltear hacia nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces esa filosofía es la que nos parece ahorita pertinente en ese sentido, la que está en la inmediatez, en la circunstancia. Tengo el arma, ¿la uso o no la uso? ¿No? ¿Y qué significa una u otra decisión? Y estoy hablando de un caso extremo, pero esas preguntas nos vamos a enfrentar siempre. Entonces, ahora que estamos terminando el programa, me parece muy interesante. Creo que es de interés de todos, periodistas, profesionales, amas de casa, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué les parece si vienen otro día y nos platican qué cosas se han presentado para que vayamos calentando el ambiente? ¿Les parece? Y bueno, nos despedimos del grupo. Gracias. Al contrario. Y pues síganos en nuestras redes de Saber Más. Gracias.